¿Qué tal, cracks? ¿Cómo les va? En esta ocasión vamos a ver la suma de vectores. Tenemos dos métodos para poder sumar vectores. Primero vamos a ver aquí el método gráfico. ¿Qué nos dice el método gráfico? Unimos la cabeza del primero con el origen del segundo, el conocido cabeza con cola. Vamos a ver cómo se hace. Aquí tenemos dos vectores. Tenemos el vector A y nuestro vector B. Entonces rápidamente vamos a graficar estos dos vectores. Primero graficamos nuestro vector A, pues la definición nos dice que tenemos que unirle el origen del segundo a la cabeza del primero. Para eso tenemos que graficar primero este vector, el vector A. Entonces vamos a graficar el vector A que nos dice 2 en el eje horizontal y 1 en el eje vertical. Entonces aquí está el vector A. Ahora graficamos el vector B. El vector B es 2 en el eje horizontal y 4 en el eje vertical. Entonces, sería en realidad este vector. 2 en el eje horizontal y 4 en el vertical. Ese es el vector B. ¿Cómo vamos a sumarle el vector B al vector A? Moviendo este vector aquí, según la definición. Unimos a la cabeza del primero aquí, la cabeza del primero, que tenemos que unir la cola o el origen del segundo. Entonces el vector B agarramos y lo trasladamos por aquí. ¿Cómo vamos a trasladarlo? Partimos de la cabeza de nuestro primer vector y aplicamos las mismas reglas que vimos en el video anterior. 2 en el eje horizontal, a partir de aquí contamos 2, 1, 2 y 4 en el eje vertical. 1, 2, 3, 4. Entonces terminamos aquí. Y de esta manera nosotros trasladamos ese vector B. En vez de partir del origen, ahora parte de la cabeza del primer vector. Y entonces podemos borrar este vector B. Vamos a borrar. Porque al final de cuentas, este vector B es el mismo. No cambia. Entonces, ¿cuál sería la suma? Este de aquí. Partimos de la cola del primer vector a la cabeza del segundo vector. Este vector azul es el vector A más B. Entonces, este vector en azul representa la suma del vector A y el vector B. Y sacamos sus coordenadas. Tenemos sus coordenadas en X, tenemos 4, lo anotamos, 4, y en el eje Y tenemos 5. Y esa sería la suma de vectores usando el método gráfico. Ahora, ¿qué pasa si a A más B yo quiero añadirle un vector C y lo quiero restar? Tendría A más B menos C. Aquí tenemos una resta de vectores. ¿Cómo podemos hacer? Vamos a graficar el vector C primero. El vector C es 1, 3, entonces tenemos 1 en el eje horizontal y 3 en el eje vertical. Este es el vector C. ¿En qué consiste la resta en el método gráfico? Para que lo puedas entender, nosotros traslademos el origen de este vector a la cabeza del último y saquemos su opuesto. O sea, una resta quiere decir que en vez de aumentar, el vector reduzca. Para esto, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trasladar C y cómo le vamos a dar la vuelta? Así. Vamos a partir del vector B, del vector A más B, que termina aquí, y vamos a aplicar la misma regla. Tenemos que caminar 1 a la derecha si fuera suma, pero como es resta vamos a hacer lo opuesto. Para la resta, acórdate siempre. Lo voy a anotar aquí. Resta
hacemos lo opuesto. O sea, si aquí nos dice más 1, en vez de caminar más 1 a la derecha, yo voy a retroceder a la izquierda. Entonces, retrocedo de aquí un paso. Y nos dice 3. Entonces, en vez de ir arriba, ¿dónde tengo que ir? Eso, muy bien, campeón. Abajo. Aplicando el opuesto. Entonces, en vez de subir 3, voy a bajar 3. 1, 2 y 3. Aquí va a estar entonces este vectorcito. Le llamamos el vector C. Entonces ya no necesitamos este de aquí. Y este es el vector A, este es el vector E, B, y este es el vector C. Que como le hemos dado la vuelta, menos C. Le hemos cambiado el sentido. Si este era C, este va a ser menos C. Aplicando esta nuestra regla, que para la resta nosotros aplicamos el opuesto de las coordenadas, obtenemos también el vector opuesto, que sería menos C. Entonces, si nosotros graficamos el vector resultante, este sería el vector A más B y menos C. Ahora vamos a ver el segundo método, que es el método analítico. ¿Qué nos dice este método? Que se suma y resta los vectores componente a componente. ¿Qué quiere decir componente a componente? ¿Recuerdas que este es el componente X del vector? Claro que sí. Y este es el componente Y. De este vector, lo mismo. Este es el componente X y este es el componente Y. ¿Qué quiere decir entonces componente a componente? Que A más B, que es lo que vamos a hacer, va a ser esta X sumado a esta X de aquí. X con X, Y con Y. Gatos con gatos, perros con perros, gallinas con gallinas, tu ex con el otro. ¡Me duele! ¡Ah! Entonces, ¿cómo vamos a partir? 2 más 5 y 4 más 3. Ese va a ser nuestro vector A más B. Entonces, vamos a resolverlo. Tenemos que A más B es 2 más 5, ¿cuánto es? 7. La coma. Y 4 más 3, ¿cuánto es? 7. Y este es el vector A más B. Así se suma vectores entonces por el método analítico. Es facilito, ¿no? Solamente es ubicarse que siempre es componente a componente. No te confundas. No puedes sumar tu X con Y. No, siempre tiene que ser X con X, Y con Y, Z con Z, tratándose de 3 dimensiones, que es lo que vamos a ver en el siguiente ejemplo. Bien, aquí tenemos ahora vectores de 3 componentes. Tenemos un componente en X, un componente en Y y un componente en Z. Aquí la misma historia. Entonces queremos hallar A, esta vez menos B. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recuerda la definición, se suma y se resta componente a componente. ¿Qué quiere decir? A en X menos B en X. Coma. A en Y menos B en Y. Y finalmente, tercera componente, A en Z
menos B en Z. Este va a ser nuestro vector A menos B. Por si no entiendes esto, simplemente es lo siguiente. Simplemente agarra el primer número y réstalo al primer número del otro vector. Agarra el segundo componente, el segundo número del primer vector y los restas el segundo componente del segundo vector. Entonces, simple. Es como reemplazar. Tenemos aquí el a en x, que es 5, menos 4, tenemos en y 2 menos 1, y tenemos 3 en z, 3, con menos 7. Los componentes en z. 3 menos 7. Resolvemos. Tenemos 5 menos 4, eso es 1. 2 menos 1 es 1. 3 menos 7 es menos 4. Y hemos hallado nuestro vector resultante A menos B. En el siguiente video vamos a ver qué es el producto punto de dos vectores, así que no te lo pierdas.